Hola amigos, ¿cómo resolver los conflictos que se nos presentan? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para encarar una negociación? De estos y otros temas hablamos con Gerardo Bolini. Gerardo es especialista en recursos humanos, directivo en empresas nacionales y multinacionales, profesor universitario, abogado de formación y amigo personal. Es especialista en negociación y en resolución de conflictos. No te pierdas la entrevista. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Singolani, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Costó el encuentro, ¿eh? Unos Eh, días, unos días. pero bueno, sé que estás muy ocupado y te agradezco mucho, que te hayas hecho un hueco para conversar. Así que desde ya, muchísimas gracias. Por favor, al contrario, un placer. Bueno, Gerardo, antes que nada, bueno, querría que nos cuentes quién es Gerardo Bolini y un poco brevemente cuál fue tu recorrido para llegar hasta acá, ¿no? Bien. Bueno, por un lado tengo la formación o la desformación universitaria porque soy abogado, que me facilitó insertarme en el mundo de los recursos humanos, pero no ejercí la profesión, ejercí un periodo de tiempo muy cortito. Y ya hace más de 25 años que estoy en el área de capital humano, recursos humanos, gestión de talento. Empecé por allá por el año 93 con una compañía, una empresa, mejor dicho, del grupo Pérez Compán. Después tomé la decisión de irme a vivir al extranjero, con alguna suerte porque no como todas las personas que deciden probar suerte en el extranjero, a mí me fue bien. Bien, Tuve la suerte de que me contrató una compañía de origen finlandés, una multinacional de origen finlandés, donde bueno, fui director de recursos humanos primero de España, después del sur de Europa, acompañando también la suerte de mi líder de aquel momento, de quien aprendí muchísimo. Y también tuve algún rol a nivel corporativo. Una empresa grande, 15.000 personas, en aquel momento 76 o 75 plantas en 36 países, los 5 continentes, así que en el rol corporativo aprendí mucho en la interacción cultural, en el entendimiento de distintas formas de, de relacionarme con las distintas culturas. claro. Eh, Bien, después volví a la Argentina. Ahí estuve fuera de Rosario durante 11 años y después volví a la ciudad de Rosario, este, para ya quedarme, me parece, Bien. y no salir más. En el medio hubo algún emprendimiento también que no tiene que ver con los recursos humanos, que también suma, ¿o no? En el medio hubo algún par de emprendimientos, sí suma, y sobre todo si hablamos de conflictos, las sociedades, Ujú, las inversiones con otros, ujú. el dedicarse a algo que uno no sabe hacer, fue una experiencia, la verdad que enriquecedora porque uno es prueba y error y Claro. va aprendiendo de las decisiones que va tomando, por supuesto. Y sufre en su lomo propio, digamos, las consecuencias. Claro, es como la aplicación de la teoría en la práctica. Claro, exactamente. Es la práctica pura y dura. Claro. Bien, bien. Y bueno, y habrás tenido en tu recorrido, obviamente, mucha experiencia, sobre todo en el tema de recursos humanos, relaciones laborales, etcétera, Sí. sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es los conflictos y su resolución. ¿Mm? Tal cual. Te diría que fue justamente una de las áreas donde más me desarrollé en todo lo que tiene que ver con solución de conflictos en general.
bien. De conflictos individuales, de conflictos colectivos, no solamente o de gestión de conflictos, no solamente de solución de conflictos. Y bueno, y también me formé en mi primer trabajo, el Grupo Pérez Compán, la verdad que yo tengo que reconocer que fue la escuela de recursos humanos verdadera para mí, porque la inversión en el desarrollo fue, en cada uno de nosotros fue súper interesante. Y ahí ya aprendí, o me formé, mejor dicho, en la resolución de conflictos. Más allá de que también lo hicimos en la universidad, donde el seminario de grado mío fue métodos alternativos para resolver conflictos. Bien, bien. Bueno, entonces vamos Ahora estoy al en la grano. docencia. Ah, bien, Exacto, bien. vamos al grano. Perfecto, Ahora perfecto. estoy en la docencia también en resolución de conflictos Bien. en la Universidad Católica Argentina, en la sede de Rosario, y también en UTN, en la maestría de negocios, de Bueno, administración y... Sí, sí. bueno, Resolución de conflictos, negociación y resolución de conflictos, digamos que es algo que me apasiona. eh, bueno, por suerte tengo la oportunidad de transmitir ahora a otros lo que uno en la teoría y en la práctica pudo aprender, ¿no? Después de 20 y pico de años. genial, señores. Aprovechemos a Gerardo entonces y vamos al grano. Gerardo, Vamos a los ver. conflictos parecen ser con naturales a las personas y a las relaciones, ¿no es cierto? Tal cual. En toda relación surge la posibilidad de desacuerdos y, y la importancia de tener esta competencia, ¿no? De saber Sí. cómo desenredar esos nudos. Como introducción, digamos, ¿cuáles son los lineamientos iniciales como para poder resolver un conflicto? Yo creo que el lineamiento general es que el conflicto, primero entender de que el conflicto no es algo malo. Ujú. Si nosotros nos guiamos, por ejemplo, por lo que dice el diccionario, la Real Academia Española, vamos a ver que todo tiene que ver con algo negativo o con algo que tiene que ver con la violencia, Ujú. porque habla de combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, situación desgraciada, salida difícil, todos términos o problema, es todo término negativo, una connotación negativa. Pero si nosotros pensamos en que lo pensamos de otra manera y reflexionamos bien acerca de lo que es un conflicto, a mí me gusta utilizar una definición amplia, distinta, que nos permite encarar justamente el conflicto de manera distinta que en una posición negativa. Ajá. Porque, ¿qué concepción me gusta a mí? La que dice o la que interpreta el conflicto como algo bueno, no como algo malo. Cuando dos o más personas que se necesitan entre sí Bien. tienen cosas en común y cosas contrapuestas o diferencias o intereses, como lo queramos llamar. Pero ahí hay algo positivo en el conflicto y es dos personas que se necesitan entre sí. Y esa necesidad hace que nosotros de alguna manera tengamos que tener una actitud hacia la solución del conflicto, porque hay una necesidad del otro. Y para graficarlo, a mí me gusta usar como una especie de cuadro, donde si yo pusiera dos líneas que dividieran un cuadro en tres, Ujú. y pusiera una zona donde las dos personas no se necesitan, que en negocios se llama zona de competencia pura, Ajá. ahí no hay conflicto, porque yo no necesito del otro. Si al contrario, en el otro extremo, las dos personas tienen un mutuo entendimiento para todo, que se llama zona de plena colaboración o de colaboración pura, Ujú. tampoco hay conflicto. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Cuando dos o más, bueno, esto es en materia de negocio, pero si lo Sí. llevamos a cuestiones personales o individuales, el conflicto se da cuando hay dos personas o más que tienen una necesidad el uno del otro Claro. y que hay algo entre ellos que los une y hay algo que también los separa. Entonces, si se necesitan, la actitud correcta tiene que ser, para encarar la solución del conflicto, tiene que ser positiva, no puede ser negativa. La verdad que me Eso es, parece interesantísimo, Gerardo, la visión, porque le quita precisamente ese mote negativo
y uno se predispone totalmente diferente, es decir, a este con el que tengo el conflicto lo necesito y algo bueno tiene que salir de esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, Creo que ese también es el segundo lineamiento. Si vos mirás la imagen que yo tengo actualmente detrás mío, que Ujú. tiene toda una intención, imaginémonos que estos dos jóvenes son dos Ujú. hermanos. Ajá. Bien, entonces Hay conflicto, seguro. es muy normal que Sí. nosotros digamos, tienen un conflicto, ¿por qué se están matando o por qué se están peleando? Pero en realidad los dos se necesitan y de hecho hay algo muchísimo más abarcador o mucho más superior a ese conflicto, que es el amor fraternal que tienen entre ellos. Ujú. Entonces, necesariamente ellos van a pensar en solucionarlo cada vez que tengan algún tipo de conflicto, lo van a pensar. Pero el gráfico este o la imagen este tiene dos conceptos que para mí son importantes y es intencional en la utilización de la mochila. Ajá. ¿Por qué Más la allá de la mochila? diferencia, exacto, más allá de la diferencia de edad que tienen, Sí. que es notoria, cada uno tiene una mochila. Ujú. Y si yo lo llevo a otro ejemplo cualquiera de dos personas que se necesitan entre sí y que tienen cosas en común y cosas que los separan o que les produce cierta tensión, que eso es el verdadero conflicto, cada uno tiene una mochila y esa mochila es la educación que tuvieron, el contexto que tienen, cómo ellos sienten, cuáles son sus emociones, qué forma de pensar tienen, cuáles son los valores que tienen, y Ujú. una serie de cosas que están en esa mochila. Y es Ajá. notorio que no va a ser lo mismo la mochila del más chiquitito que la mochila del más grande, Bien. porque el más grande ya tiene acercamiento a la vida de otra manera y el más chiquito la tiene de otra. Entonces, en la mente de cada uno de ellos, cuando pasa algo entre ellos, necesariamente tienen una mochila que los condiciona. Entonces, el segundo punto interesante de los conflictos es analizar a los sujetos que son parte del conflicto. A ver si entiendo. Lo que querés decir con esto es que las personas que están intentando resolver el conflicto, hay que tener en cuenta que el otro viene con una serie, con su mochila, que querrá decir sus valores, Tal sus cual. prejuicios, sus creencias, etcétera, Emociones, emociones, y que yo no puedo desconocer a la hora de intentar trabar una tal negociación. cual, Bien, tal cual. bien, Entonces, el segundo aspecto interesante para abordar un conflicto son los sujetos. claro. ¿Sí? Es decir, primero la concepción de lo que es el conflicto. Mm, Y el segundo punto, o el segundo lineamiento, como me preguntaste, que yo tomaría en cuenta es cuál es el sujeto interviniente. bien. ¿Qué características tiene? Si yo soy parte de ese conflicto y soy uno de los sujetos, tengo la obligación para solucionar de entender al otro, Claro. de analizar al otro y de ponerme en el lugar del otro. A ver, En suma, entiendo, ¿sí? uno llega al conflicto con sus intereses, sus emociones, sus argumentos, etcétera. Tal cual. Y lo que nos está diciendo, bueno, está bien, eso es cierto, pero no te olvides que enfrente hay otra persona Claro, que tiene lo mismo, pero en otro sentido, ¿no? tal cual. Y si vos te pones a pensar de que lo necesitas, no podés hacer caso omiso de que ese sujeto es válido en la relación. Por eso se dice que toda persona o todo sujeto que está dentro de un conflicto tiene un doble interés. Un interés en el objeto, que constituye la tercera parte del análisis, Mm. y en el sujeto. ¿En el sujeto cuál? En mantener la relación de largo plazo o la buena relación de esa necesidad. Bien, Te lo doy con otro ejemplo. ¿Dónde no sería necesario todo este análisis? Cuando yo tengo un problema con una persona o con un sujeto que no voy a ver nunca más en la vida. Porque bien. entonces yo puedo decir, mira, no te necesito. Entonces se acaba el conflicto. Mm. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? De el contexto y el contenido. El contexto y el contenido, ¿cómo influyen sobre el conflicto? Y ese es otro abordaje, esa es otra parte a abordar.
el contenido de lo que estamos discutiendo, cuáles son los intereses que están detrás de lo que se está poniendo encima de la mesa, que dispara el problema, y el contexto donde estoy. Porque a veces el contexto también condiciona. El contexto, por ejemplo, de poder, las situaciones de poder, el contexto de relaciones de amor o el contexto de valores, por ejemplo. Porque siempre uno tiene que pensar de que hay cosas que se pueden acordar y hay cosas que no se pueden acordar. O como decimos en negociación, son innegociables. Claro. Si estamos discutiendo de valores como algo de la religión, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo alguien que tiene una concepción musulmana con alguien que tiene una concepción judía. Entonces, pueden entender algunas cosas, pero cuando lleguen al punto que tiene que ver con la fe o que tiene que ver con sus valores, no se van a poner de acuerdo y no es necesario ponerse de acuerdo, porque justamente en eso son muy distintos. Pero condiciona el conflicto, digamos, condiciona, el contexto condiciona. A modo de resumen de estos lineamientos, que si no me equivoco fueron 4, a ver si recuerdo. Primero era tener en cuenta la concepción. La concepción, es decir, que no es negativa, sino que es positiva, necesito al otro. Segundo, eran los sujetos. Sujetos. Es decir, tener en cuenta que el otro viene con su mochila, puedo decirlo, ¿no? Exactamente. La tercera era el objeto, le podemos llamar, o el contenido de la negociación. Y la cuarta, el contexto. Bien. El contexto. Y el contexto tiene que un montón de cosas, un montón de variables. El contexto tiene que ver con las normas, tiene que ver con el proceso en sí en que uno está negociando, tiene que ver con el tiempo, la temporalidad. Porque, para darlo como un ejemplo extremo, no es lo mismo negociar con alguien que tiene a un rehén con una pistola en la cabeza que alguien que está cerrando un acuerdo comercial. Entonces, el contexto ahí, el tiempo, por ejemplo, rige en contra de la negociación o de la solución del conflicto, porque te dicen, si dentro de una hora no me satisfaces algo, le pego un tiro en la cabeza al rey. Entonces, también ahí, digamos, son los cuatro aspectos importantes. Y ahí es también donde van a surgir las soluciones, cuando empecemos a analizar cada uno de esos puntos. Claro, a ver, yo ya tengo entonces estos lineamientos iniciales, tengo en cuenta estos 4 puntos. ¿Qué hago ahora? Surge el conflicto. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Bien. Lo primero que me gusta a mí decir es que esto es teoría. Ajá. Lo que uno comparte es teoría, pero que en la práctica se puede ejecutar. Entonces, porque hay veces que uno dice, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo hago? Entonces, el cómo hago se puede hacer. Bien. De hecho, esta teoría, o lo que a mí me gusta transmitir y lo que aprendí y apliqué en la práctica, está basado en el método de negociación de la Universidad de Harvard, desarrollado por William Ury, Roger Fisher y Patton en el famoso libro Sí de Acuerdo, sí de como acuerdo. Disparador, tal cual, como disparador. Te cuento que en un video de este canal hablamos un poquito sobre, muy bien, sobre muy esto. Bien, muy bien. Creo que lo vi, sí, sí. Sí, así que los que bueno, siguen estos episodios vieron bien. La tapa del libro, por lo menos. Ok, bien. Si uno hace un análisis de la teoría y le da una comprensión a esa teoría, dice, wow, esto es buenísimo, pero en la práctica es difícil de aplicar. Entonces yo ahí lo que sugiero es cómo abordar las soluciones a los conflictos. Tomar el método de Harvard, tomar digamos, para no entrar en el libro y demás, el método de Harvard tiene algunas particularidades bien gráficas, ¿no? Separar el problema de las personas o el contenido del sujeto, indagar en los intereses, crear opciones de beneficio mutuo y muchas, etcétera. Pero no quiero entrar en el método de Harvard propiamente dicho, porque además nosotros somos argentinos y en Harvard no se toma mate, y después tengo una historia si querés con esa frase, que tiene una aplicación práctica. Pero a lo que voy es, nosotros, para abordar el conflicto, nosotros tenemos que mirar que los sujetos que intervienen en cualquier conflicto necesariamente tienen conductas
que impactan en cómo voy a actuar yo. Entonces, ¿Cómo es eso? lo primero que yo tengo que ver es cuál es mi mochila para empezar a encarar el conflicto. Bien. Entonces, yo puedo tener una teoría fantástica, pero ser una persona, por ejemplo, que soy absolutamente revulsiva cuando contesto, que no puede soportar las cosas y demás. No puede estar en un lugar donde alguien le levanta la voz. ¿Sí? Y esto te enseña que vos tenés que tener una paz interior para resolver. El método de Harvard tiene que tener una paz interior para resolver el conflicto, que sí, bueno, muy bonito, pero yo tengo una mochila. Sí. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que esa mochila te va a condicionar. Entonces, lo que yo enseño es, toma un punto del método de Harvard, uno, Ajá. no tomes todos, Sí. toma uno y ponelo en práctica. Gerardo, una pregunta que quería hacerte, vos nombraste un método, ¿no es cierto?, que es el método Harvard. ¿Hay un solo modo de Sí. resolver los conflictos? No, Ujú, para nada. El método de Harvard es un método probado para resolver conflictos. ujú, ¿Qué significa? Ellos no construyeron el método a partir de que se sentaron a mirar el horizonte y dijeron, tengo una idea. ujú, No, ellos, como todo estudioso y pragmático norteamericano que desarrolla una teoría, analizan 1000 casos o ujú. 99.000 casos. En este caso fueron 15.000 negociaciones. Y dijeron, ¿qué tienen en común estas negociaciones? ¿Por qué estas negociaciones fueron mejores que otras a nivel histórico y demás? Muchas, por ejemplo, de la vida de Henry Kissinger. ¿Por qué este hombre era tan fantástico? ¿Qué Ujú. tenía de bueno? Entonces fueron viendo que había cosas que se repetían en esas negociaciones. Y entonces dicen, bueno, si se repiten, quiere decir que si yo lo aplico en el futuro, me va a dar un resultado. Pero no es el único método para resolver conflictos, es un método probado. En realidad, a mí me gusta decir que la ventaja que tiene este método Ujú. es que te da un marco para todo el espectro del conflicto. Bien. Vos podés encarar el conflicto a nivel sujeto y resolverlo, porque Ajá. entendiste cómo es el otro. Y Ujú. a lo mejor todas las otras partes que este método te enseña no las aplicas. Por eso yo digo que uno puede resolver el conflicto siendo muy hábil en el trato con las personas. Y a lo mejor eso te ayuda y te favorece a Claro. construir buenas relaciones y a superar los conflictos. Y a lo Y, mejor co- no soy y- un gran y- generador de ideas Gerardo, y con eso alcanza lo mejor, con eso y alcanza. con eso alcanza a lo mejor, no Claro, hay que desesperarse. claro. Porque lo que sí es cierto, que si yo contemplo todos estos aspectos, voy a tener acuerdos muy inteligentes y de largo plazo. Ujú. Bien. Pero eso está muy enfocado a lo que es el mundo de los negocios. Porque, digamos, si yo tengo un hermano y tengo un conflicto con mi hermano Ujú. y yo resuelvo ese conflicto, necesariamente a largo plazo va a seguir siendo bueno porque es mi hermano. Claro. Entonces no tengo que estar mirando el contexto de la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es mi hermano, necesito resolver el problema. Y entonces ahí me da digamos, la forma en que yo aborde la relación con mi hermano, ya me puede dar la solución. Está claro. Estamos dando por supuesto de que los que nos escuchan conocen el método y los pasos, etcétera, y a lo mejor hace falta, sí, mencionar brevemente los pasos del método, como para que nos quede al menos un pequeño resumen, ¿te parece? Sí, tampoco quiero condicionarlo a que cuando uno habla de los pasos de Harvard, es como que se transforma en una Biblia, ¿no? Ajá. Pero el método, me gusta la idea de que uno mire todos los puntos del método, pero no creo que sea, sobre todo para nuestra cultura, no creo que sea, y depende de a dónde vas a aplicarlo, a qué tipo de conflicto vas a Bueno, aplicarlo, no entonces creo que sea lo único. Pero te espera, propongo, si no, pero es muy fácil, bueno. es muy fácil. Es decir, el método tiene 4 aspectos, Ajá. 4 puntos claves. El primero es separar las personas del problema, Ujú. concentrarse en
cómo abordo a la persona y cómo abordo al problema. Mm. ¿Qué significa eso? Que si la persona que está del otro lado, por ejemplo, levanta el tono de voz, comunica en forma agresiva, es una persona tóxica, como diría Bernardo Stamateas, en cualquiera de sus dimensiones, no sé, la que sea, y complica la relación, yo no mire a la otra persona, mejor dicho, la tengo que entender, la tengo que conocer, pero el problema lo tengo que solucionar igual, no tengo que confundir eso, no tengo que decir, por ejemplo, porque es mi hermano, entonces, y bueno, es mi hermano, no puedo decirle lo que siento, no, tengo que separar el problema y decir, no, las dos cosas, con la relación con mi hermano, mantenerla, y el contenido lo tengo que solucionar también, o con un amigo, o con quien sea. Claro. El primer punto es ese, separar las personas del problema. El Bien. segundo es concentrarse en los intereses y no en las posiciones. ¿Qué quiere ¿Qué decir eso? significa eso? Ujú. Bien, cuando uno manifiesta, el ejemplo más gráfico es el del regateo. Si Ujú. yo digo, si yo por ejemplo digo, bueno, voy a comprar un auto, Ujú. y el auto me enloquece, pero ese es el auto de mis sueños. Y Sí. yo digo, no, si yo demuestro eso a la otra persona y que vea que a mí me enloquece el auto, me va a querer pedir un montón y se va a posicionar en un Ujú. valor que no es real. Claro. Entonces no me conviene. Entonces no muestro mis intereses. Y Ujú. del otro lado lo mismo. Ujú. ¿Sí? Eso es negociar por posiciones. Ujú. Yo, ¿cuánto vale el auto? No importa cuánto vale. Yo me pongo o me posiciono en un valor X y el otro se posiciona en otro. Entonces, eso empieza. Me piden 10, ofrezco 3 y empezamos a achicar la brecha hasta que nos ponemos de acuerdo. Y a lo mejor, si nosotros ambas partes ponen un sobre cerrado, cuánto está dispuesto a pagar y el otro cuánto está dispuesto a aceptar, la negociación dura 2 minutos, que es Claro. el abrir el sobre y ver que coincidimos. Entonces Ujú. uno dice, pero si el interés es comprar y vender, ¿por qué no hago foco en el interés y hago foco en la posición? Y eso es porque no sé resolver los conflictos o no sé negociar en este caso. Bien. Entonces, yo no tengo que tener miedo de entrar a una casa y decir, yo soy el comprador de esta casa. Esta Ujú. es la casa de mis sueños. Y el de la inmobiliaria que está abriendo los ojos así, se frota las manos y dice, a este le saco fortuna. Hago una pausa y le digo, ahora eso sí, no pago un peso más de lo que vale. Y Claro. ese es el punto. Tengo el interés, pero no me voy a dejar guiar por un valor que vos le vas a dar. Me voy a guiar por el valor real de la operación. Entonces, cuando me diga, bueno, o él tenga la fantasía de que me va a sacar un dinero, me diga, bueno, la casa vale tanto, yo le voy a preguntar, pero ¿en qué te basas para poner ese valor? Porque el metro cuadrado de la zona vale tanto, las publicaciones que yo vi vale tanto, la antigüedad de la casa vale tanto, etcétera, etcétera. Comparado con uno nuevo, me sale más barato comprar uno nuevo que ese. Y entonces me va a ver que yo ya estoy teniendo una información que él pensaba que yo no se le iba a tirar porque le dije que era el comprador de la casa. O Y sea, ese es el cuarto punto del método, que ajá. se llama utilizar criterios objetivos para guiarnos en la negociación. Ujú. Cuando yo pongo sobre la mesa valores del metro cuadrado, valores de las cámaras empresariales, valores de lo que fuera, en este caso del ejemplo de la compra-venta de la casa, automáticamente lo que estoy diciendo es que tengo un criterio objetivo para valorar o para determinar cuánto vale esa operación. O sea que el método objetivo es que no sea un capricho de las partes, sino que tenga un basamento. Eso se llama posiciones, claro. ¿Por qué vale? Y porque mi abuela lo quería mucho. Bueno, pero yo no pago valores Claro. emocionales para comprar algo. Yo pago lo que vale el objeto. En Y este así un montón de barrio, cosas más. en este barrio las casas Exacto. valen tanto, Valen sea de tanto. tu El metro abuela o de cuadrado quien vale fuera. tanto. Exactamente. Bien. De manera tal que yo me concentro en el interés, no en la posición, y además utilizo criterios objetivos, que ese es el cuarto punto. Bien. Insistir en tener un criterio objetivo. A veces se dificulta un poco, Ujú. pero esto respondería a ¿qué es lo que hace que una cosa valga lo que vale? Ujú. Algo así sería la guía, ¿no? Después, no importa si estamos hablando de valores económicos o de otra cosa. ¿Qué es lo que fundamenta que vos sientas lo que sentís? ¿Qué es lo que fundamenta que yo sienta lo que sienta? Y a lo mejor ahí empezamos a encontrar la solución.
¿Hay alguna cosa objetiva que me condiciona desde lo subjetivo? ¿Hay algo fuera de mí que yo puedo tener como referencia? En la parte comercial es mucho más fácil, en la parte de negocios es mucho más fácil. Ahora, Gerardo, vuelvo con Yo, lo que dijiste al principio. Para uno querer buscar métodos objetivos, tiene que ir predispuesto a no sacarle el jugo al otro, a exprimirlo, sino a realmente, ¿me explico? O sea, si yo voy con la idea sí, de que hay que derrotar al otro, hay que vencerlo, el otro es mi enemigo, etcétera, es eh, que, claro, ¿no es cierto? Se claro, es que complementan. esas son técnicas de negociación antiguas donde por ejemplo, los rusos que decían, bueno, mira, para nosotros lo más valioso de toda esta operación es esto, pero no lo vamos a poner encima de la mesa hasta que no estén súper agotados y que Ujú. sepamos que cuando Claro. estemos por firmar y le pongamos esto encima de la mesa, nos van a decir que sí. Entonces llevaban un desgaste de negociaciones, 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 y como si ahora te dicen, bueno, no sé, bueno, y dame 5 más. Bueno, sí, te doy 5 más, porque venimos ya que nos estamos matando y te lo doy. Y eso es lo que realmente buscaban en la negociación. Se llama técnica rusa de negociación. Pero después estaban los japoneses, que no iban a negociar uno, iban 20. Uno se sentaba y los otros 19 atrás, mirando y observando todo lo que pasaba y tomando notas. Y eso condicionaba mucho también a las otras partes para negociar. Pero ellos tenían una forma de negociar que era retirarse, hacer un análisis de todas y cada una de las palabras, cómo fueron que lo dijeron y por qué. Entonces, después cuando volvían te decían, no, no estamos de acuerdo. Y no te explicaban que habían hecho todo ese análisis. Entonces, claro, y no explicaban por qué. Claro. Bueno, esas son todas cosas que Kissinger fue, que de hecho hay un libro, ahora no me puedo acordar cómo se llama, pero, las memorias de Henry Kissinger, que es enorme, donde tiene todas estas anécdotas, donde cada cultura, y él fue descifrando todo eso, ¿por qué? Porque justamente él decía, bueno, yo me tengo que concentrar en los intereses, no en el cómo, no Claro. en la persona, no en las posiciones. O sea, no me interesa ni el sujeto, cómo lo dice, ni qué es lo que dice. Tengo que develar algo que está detrás, el verdadero interés. Y para eso tengo que entenderlos, conocerlos, saber cómo se comportan y después decir, bueno, ahora tengo que tener criterios yo objetivos para que no los engañe yo a ellos. Por eso era muy requerido para mediar, porque tenía muchas habilidades para no ser, eh, no poner las cosas en ventajas de uno y de otro. Claro, Y claro. eso nos lleva a Ecuánime, otro ecuánime. punto, Ujú. exactamente, y eso nos lleva a otro punto, que el método de Harvard es el tercer punto del método de Harvard, que dice que para solucionar los conflictos, además de separar las personas del problema, además de concentrarse en los intereses y de tener criterios objetivos, hay que crear o inventar opciones de beneficio mutuo. Claro, eso Ese es el también. famoso, ese es el famoso El win-win, win-win. el win-win, claro, Tal cual. exactamente. Ujú. O el agrandar la torta. Es decir, que no sea algo que un juego de suma cero, donde si yo te saco uno y vos me diste uno, más uno menos uno es cero. Entonces él dice, no, tiene que ser algo que más uno para vos, entonces es más uno para mí. Y ahí es donde él dice que ahí se puede ceder en determinadas, digamos, ahí es donde uno puede concentrarse en brindar soluciones o satisfacer intereses Ujú. para que la otra persona, ahí donde, es el único lugar donde el método Harvard utiliza la palabra ceder. Después Ajá. uno nunca cede, uno cuenta lo que necesita, uno transmite lo que necesita y se conduce dentro de la solución del problema siendo transparente y honesto. Bastante difícil en algunas culturas, por cierto. Claro. Bien, entonces, quedó claro los cuatro pasos, digamos, ¿no? O Está los bien, cuatro pero elementos. no es, pero para mí, insisto, Ajá. no es algo que yo diga es la Biblia. Ah, Es súper, porque si yo empiezo, ¿qué es lo que yo descubrí? Cuando empecé a aplicar la ventaja de haber sido formado antes de salir a negociar o a ujú. resolver conflictos, es que uno tiene la teoría antes y no tiene vicios. Entonces, lo primero que yo empecé a ver con esto era que me resultaba muy difícil poner todo en práctica, todo junto, porque era concentrarse en una cosa y al final te terminas olvidando de la otra.
uy, pero no puse sobre la mesa cuáles eran los criterios objetivos que iba a tomar. Pero después me daba cuenta que me fue formando y me fue dando ciertas habilidades. Y dije, bueno, pará, pero me fue bien con esto que sí apliqué. Que, por ejemplo, me estaban insultando, por no decir otra palabra, y yo no reaccionaba. Entonces, de hecho, en el área de capital humano se le exige mucho eso al profesional de recursos humanos, de que no tenga reacciones negativas. Bien. Y sin embargo, uno va aprendiendo de que no se trata de eso, no se trata de, a mí las compañías no me pagan para ser amigos, eso también lo aprendí, pero tampoco para maltratar o para contestar mal. Seguro. Eso también lo aprendí. Al contrario, la relación de poder la tengo que utilizar para educar. Y ahí es donde uno aprende que el conflicto muchas veces, cuando vos tenés la habilidad de negociar, no lo tenés que usar para sacar ventaja del otro. Tenés que usarlo para educar al otro. Y en el largo plazo termina siendo reconocido o termina siendo algo constructivo. Me pasa con las relaciones sindicales, que cuando yo tengo sindicatos que tienen fuerza, peso, estilos duros o como lo quieras llamar, y se encuentran conmigo, no combato, no discuto, no les contesto, no reacciono. Ellos como que se empiezan a poner nerviosos. Por supuesto. Entonces tengo que hacer una educación de por qué lo hago así. Okay. Entonces, y yo utilizo mucho la frase, bueno, a ver, ¿cuál es el aumento que te parece adecuado para los salarios? El 35%. ¿Y por qué no el 45%? Entonces ya se sorprende. Claro, claro. Ahí está buscando bueno, una medida objetiva, claro, por ejemplo. Entonces me dicen, bueno, si me querés dar el 45, no es que yo te quiera dar. Yo te pregunté por qué no el 45. Claro. Bueno, no, me parece demasiado. ¿Y por qué te parece el 35 bueno? Y ahí empezás a educar. Y es un poco la forma que uno va aprendiendo, que con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no es para sacar ventaja para la compañía. Si yo no voy a mis superiores y les digo, muchachos, quédense tranquilos que este año vamos a ajustar el salario del 15% cuando hay una inflación del 40%. Porque quizá lo podés lograr, pero automáticamente tenés una explosión interna. Entonces, ahora, el 40% es justo, no es justo, es equitativo, no es equitativo, es la media nacional, no es la media nacional. ¿Se puede pagar? No se puede pagar. ¿Acompaña el negocio? No acompaña el negocio. Todas las variables que se ponen sobre la mesa, las miro uno a uno, las analizamos uno a uno, las trabajamos uno a uno. Y normalmente la primera negociación es con los directivos. Es arriba. Y primero hay que educarlos a ellos también. Entonces, pero bueno, eso es parte de todos los sujetos intervinientes en el conflicto. Uno tiene que aprender de a quién representa, a quién no representa. Y por supuesto que uno se siente más o menos cómodo en determinados lugares. Si a mí me va a contratar alguien para que yo sea abusivo sobre las personas, no voy a ir a trabajar ahí. Claro, tiene que ver con los valores, ¿no? Tal cual. Y normalmente alguien te contrata porque sabe de tu habilidad o sabe que vos vas a poder aportar este tipo de cosas a la organización porque eso nutre al resto de la gente. Es decir, pareciera ser que es algo como que agrega valor, por lo menos. Y bueno, entonces, si ese es el objetivo final, para eso me pagan un sueldo, para agregar valor. Entonces, hay que tratar de entender a los que son muy extremistas, pero también hay que entender a los que, como yo, creen que los valores rigen la profesión y que los valores son un poco la guía que tenemos que tener a la hora de contribuir a la organización. Gerardo, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero te quería hacer esta pregunta. Vos nombraste, negociaciones sindicales, por ejemplo, negociadores duros. ¿Qué pasa cuando siempre nos enfrentamos a un no? Con alguien que no le entramos por ningún lado. ¿Qué hacemos? Bien, yo creo que el método de Harvard tiene de separar las personas del problema y el segundo punto es concentrarse en los intereses. Ajá. Yo creo que el secreto, hay muchas técnicas, de hecho hay un segundo libro que se llama Supera el No, ajá, que es el complemento que tiene mucha relación con la pregunta que vos haces. Es decir, ¿qué pasa cuando siempre te dicen que no? Pero yo creo que es un poco entender
¿cuál es el verdadero interés que está detrás de lo que se está manifestando? Ajá. El ejemplo que a mí me gusta es cuando uno viene a pedir un aumento de sueldo, ¿no? Sí. Cuando alguien va a pedir un aumento de sueldo y la persona te dice, no, yo quiero un aumento de sueldo, yo me puedo quedar, de hecho le puedo decir que no, Ujú. puedo decirle 50 veces que no. Y la persona se va a ir insatisfecha porque le dije que no. Ujú. Entonces yo digo, ¿por qué no me planteo al revés? ¿Qué pasaría si soy yo el que va a pedir un aumento de sueldo y me dicen siempre que no? Y no me dan un fundamento o no podemos entendernos. Ujú. Entonces, generalmente en esa situación he descubierto que en los pedidos de ajustes salariales hay algunos otros intereses distintos que la plata, que el dinero, que el valor económico por el trabajo. Ajá. Tiene que ver con situaciones de seguridad, tiene que ver con situaciones de reconocimiento, tiene que ver con situaciones particulares de familia numerosa, tiene que ver con otras cosas que a lo mejor De yo lo estatus. puedo ayudar, de estatus, pero a lo mejor yo lo puedo ayudar Ajá. sin necesidad de concentrarme en pagarle más. Ujú. Porque a veces es escuchar al otro, entender lo que está pasando y en ese interés real, genuino, que lo puso sobre la mesa, está la solución. Entonces, no, porque la casa, vivimos en un departamento muy chiquitito, Ujú. estoy haciendo la casa, no Ajá. me alcanza para pagar, Ujú. entonces el crédito y todo, estoy muy ahogado. ¿Y qué pasa si yo te presto la plata en vez de aumentar el salario? Claro. ¿Qué pasa si yo te doy un préstamo de compañía y me lo devolves en el tiempo? O sea, Ah, bueno, eso puede ser. la posición inicial era un aumento, pero el interés atrás era construir la casa. Entonces Tal atacamos el cual. interés, por decirlo. Exactamente. El Ajá. interés es el que le da. Cuando siempre te dicen que no a algo, lo que uno tiene que tratar de ver es cuál es el interés que está detrás. En el sindicato es lo mismo. No, porque nosotros, porque esto, porque la lucha, porque las conquistas, porque la inflación, porque el desastre. Y al final, cuando vas a lo que está detrás, te enterás que es que ellos no pueden decirle otra cosa a la gente que representan. Ujú. ¿Y qué pasa si te enseño a cómo se lo decís? Ujú. ¿Qué pasa Claro. si yo te dejo que vos digas que vos conseguiste esto? Eso se llama tenderle un puente de oro a la otra parte. Bueno, Claro. a ver, decí que vos me sacaste esto, que vos lo conseguiste. ¿Te conforma? Sí, bueno, yo te autorizo a que lo digas. Entonces, parecería ser que el sindicato consiguió algo, va y te comunica lo que hemos conseguido. Entonces, le liberaste, él te quería decir que sí, pero te decía que no. Porque el verdadero interés no estaba en el contenido, estaba en lo que iba a decirle al resto de la gente cuando se dio la vuelta en una asamblea. Ahora te consulto, Y Gerardo, es, para descubrir o para que el otro descubra el interés o lo manifieste, sí, supongo que tiene que lograrse un vínculo de confianza, porque sí, no siempre yo voy a expresar eso si no confío en no, vos, ¿no es cierto? exacto. Es que las relaciones de largo plazo se mantienen con dos o tres cositas, que es la buena comunicación, la confianza, la transparencia. Claro. Tampoco hay que ser, eh, sobre todo, yo creo que hay dos cosas fundamentales para construir las relaciones de largo plazo. Ponerse en el lugar del otro, Ujú. ¿sí? El respeto, el que te traten de la misma manera que vos querés que te traten, y la buena comunicación. La buena comunicación es fundamental. Claro. Si la otra parte no sabe cómo hacerlo, educalo. Ujú. Si la otra parte no sabe, educalo. Eh, hay, hay un libro que es súper interesante que se llama en inglés The Evaluation Interview, la entrevista de evaluación, Ujú. que enseña el poder de la comunicación en las entrevistas, en este caso para el área de recursos humanos, para la selección o para la evaluación de desempeño, pero que te sirve mucho para negociar. Ajá. Y hay dos cosas que te enseña, es el silencio, el poder del silencio y el poder del por qué. ¿Por Ajá. qué? O en inglés, ¿qué es lo que hace que vos pienses o digas lo que decís? Ujú. ¿Por qué lo decís? Bien. Y no una vez, 10 veces. Claro. ¿Vos por qué lo decís? Porque se me canta la gana. ¿Y por qué se te canta la gana? Porque me levanté así. ¿Y por qué te levantaste así? Y cuando vos vas llegando al lugar, al final te terminan diciendo lo que realmente está detrás Claro. y descubrís el verdadero interés. Y la otra, que digamos es
Si vos estás charlando con alguien y haces una pausa, haces un silencio controlado, el Terrible, otro ¿no? tiene, el otro tiene la necesidad de decir algo Claro, y te dice algo genuino, sin preparar. claro, Te claro, dice lo que le sale de dentro. claro. Y en la negociación vos te das cuenta que cuando estás haciendo esa pausa, a menos que te topes con alguien muy especial, ¿no? Muy habilidoso para medir todas las cosas, pero bueno, ahí lo que tenés que hacer es la buena comunicación, las preguntas adecuadas. Y eso es un poco, digamos, el no permanente tiene una técnica, el no permanente tiene unas habilidades que vos tenés que tener, superar, entenderle un puente de oro al otro, ponerse en los zapatos del otro, hacer un ejercicio frente al espejo antes de encontrarte con esa persona, decir, che, ¿qué haría yo si fuera él o ella? ¿Qué Ujú. haría yo si fuera en ese rol? ¿Qué Claro, pediría? ¿Cómo lo pediría? ¿Qué me estaría diciendo la gente a mí? ¿Qué contexto tengo yo que me condiciona? Entonces, cuando vos haces todo ese ejercicio, venís con una serie de notas que te ayudan a, bueno, ya sé por qué me está diciendo que no. Y claro. sé cómo le tengo que preguntar para que él me pueda, para hacerlo más fácil. Muchas veces uno cuando hace este ejercicio y se pone con el sindicato le dice, me parece que a vos lo que te está pasando, corregime si me equivoco, es que no estás pudiéndose, no estás pudiéndoselo decir a la gente. Ujú. Es verdad, Claro. me agarraste. Sí. Entonces, eso, y el otro se siente, como vos dijiste, en una relación de confianza, se siente que vos lo escuchaste, más allá de lo que dijo. Ujú. Lo Entonces, esa interpretaste. comprensión, tal cual, esa comprensión a veces es la guía para superar el no. ¿Sí? Y no juzgar, no juzgar. Ujú. No hay que juzgar a la persona. La mochila de la otra parte es como es. Bien, No hay que juzgarlo. bien. Bueno, Gerardo, riquísimo, riquísimo, da para mucho más. Bueno, si querés, nos tomamos otro tiempo en otro momento y Bueno, seguimos charlando. no, con gusto, no hay problema. Puede ser para este tema o otro tema, el que Bueno, quieras. bueno, desde ya mil gracias. Mientras sepa qué decir. Bueno, creo que sí, tu experiencia vale la pena explotarla. Bueno, gracias, Bueno, Gerardo. no, por favor, al contrario, gracias por la oportunidad de compartir esto. Abrazo fuerte. Abrazo.